Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestra reunión vía Zoom para todo el mundo. Vamos a compartir nuestra lectura, meditación y análisis del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, y si alcanzamos capítulo 13 también. Están ahorita pocos conectados, ahorita se van a ir conectando los demás, pero también nos van a poder seguir después en las transmisiones de Facebook y también de YouTube. Estamos desde la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Salud de los Enfermos, en Cortijo del Río, en Monterrey, Nuevo León, para todo Monterrey y para todo el mundo, con mucho cariño. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, ven a nosotros esta noche, ilumínanos con la luz de tu Espíritu Santo, danos la gracia para comprender tu palabra y sobre todo llevarla a la práctica, y que seamos una iglesia viva, una iglesia dócil al Espíritu, movida por el Espíritu Santo, que seamos valientes para dar testimonio de Cristo resucitado en el mundo de hoy. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Padre nuestro que estás Estás en en el el cielo, cielo. santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Profesora Arcedalia, muchas felicidades por el día de ayer. Día de los Maestros, también es maestra y aparte maestra de Biblia. Y a todos los maestros y maestras, que Dios los bendiga abundantemente. Adelante, Muchas gracias, profesor. Padre. Oración. Glorioso San Lucas, tú que inspirado por el Espíritu Santo escribiste el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nos comunicaste el nacimiento de la Iglesia en el libro Hechos de los Apóstoles, intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor, para que seamos dignos de predicar con valentía la palabra de Dios, invocando en voz alta al Espíritu Santo. Que cada uno imitemos a María para alabar y alegrarnos en el Señor, nuestro Dios y Salvador, y aprender también de ella. Ya no me dejaste verse. Yo no le... Ah, ya, déjame quitar esto. Sí, perdón. ¿Ya? Sí. Y alegrarnos en el Señor, nuestro Dios y Salvador, y aprender también de ella a ser comunidad que ora con un solo corazón y una sola alma, como los primeros cristianos, de la mano de San Pedro y San Pablo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Edelmira, por favor. Capítulo 12. Por aquel tiempo, el rey Herodes emprendió una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Hizo degollar a Santiago, el hermano de Juan, y, viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar a Pedro durante las fiestas de los Ázimos. Lo detuvo y lo metió en la cárcel, encomendando su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Su intención era exponerlo al pueblo pasada la Pascua. Mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, la iglesia rezaba fervientemente a Dios por él. La noche anterior, el día en que Herodes pensaba presentarlo al pueblo, Pedro dormía entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, mientras los centinelas hacían guardia ante la puerta de la cárcel.
De repente se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó y le dijo, Levántate le- rápido. Se le cayeron las cadenas de las manos y el ángel dijo, ponte el cinturón y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Luego añadió, cúbrete el manto y sígueme. Salió Pedro detrás de él sin saber si lo del ángel era real, porque le parecía que aquello era una visión. Pasaron la primera guardia y la segunda. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, que se abrió por sí sola. Salieron y cuando llegaron al extremo de una calle, el ángel se alejó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, comentó, ahora entiendo de veras que el Señor envió a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo judío. Ya recobrado, se dirigió a la casa de la madre de Juan, de sobrenombre Marcos, porque unos cuantos se habían reunido para orar. Golpeó la puerta y una criada llamada Rosa salió a abrir. Al reconocer la voz de Pedro, de pura alegría no le abrió, sino que corrió a anunciar que Pedro estaba ante el portal. Ellos le dijeron, estás loca, pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces le dijeron, ¿será un ángel? Pedro, entre tanto, seguía llamando. Al abrirle, le vieron y quedaron atónitos. Él les hizo señas con la mano para que callase y les contó cómo el Señor le había sacado de la prisión y añadió, comunicad esto a Santiago, a los hermanos. Salió y marchó a otro lugar. Cuando vino el día, hubo un alboroto, no pequeño, entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Buscar y al no encontrarle, procesó a los guardias y mandó a ejecutarlos. Después bajó de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Estaba Herodes fuertemente irritado con lo de Tiro y Sidón. Estos, de común acuerdo, se le presentaron y habiéndose ganado a Blasto, camarlengo del rey, solicitaban hacer las paces, pues su país se abastecía del país del rey. El día fijado, ¿ven? El día fijado, Herodes, con traje real, se sentó en su trono y les dirigió la palabra. Delante de él, el pueblo clamaba, el que habla es un Dios, no un hombre. Ese mismo instante lo hirió el ángel del Señor, porque no había devuelto a Dios el honor y murió carcomido por los gusanos. La palabra de Dios iba creciendo y se difundía. Bernabé y Saulo, terminada su misión, volvieron a Jerusalén, llevando consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Es palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti. Señor Jesús. Arce. Bien, antes de entrar en el tema de este capítulo, haremos nada más una recordación de en lo último que vimos en el capítulo anterior. Nos dimos cuenta en el capítulo 11 que Pedro entendió a través de la visión que tuvo que la salvación era para todos. Otro punto importante que se trató en ese capítulo es que Antioquía fue la primera ciudad donde se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Y en los últimos versículos nos dimos cuenta que habían enviado a Bernabé, bueno, primero que un profeta, Ágabo, había profetizado la escasez de alimentos y entonces pidieron a Bernabé y él fue a Tarso para traer a Saulo, perdón, y entre ellos dos hicieron una colecta para regresar
a la iglesia madre y entregar la ofrenda que ellos habían recogido. Mientras esto sucedía, en el capítulo 12 empezamos a darnos cuenta que Herodes empieza ahora la persecución, que a lo mejor se había quedado suspendida un poco después del martirio de Esteban, porque el principal perseguidor, que era Saulo, se había convertido. Entonces, vamos a ver algo de la historia de Herodes. Dice, Herodes el Grande no era de origen hebreo, y por eso muchos judíos no aceptaron su gobierno. Estamos hablando de Herodes, el de la matanza de los niños, o sea, el abuelo de quien ahorita se está mencionando en este capítulo. Dice, mediante una crueldad ilimitada, consiguió que los romanos le nombraran rey de Palestina. Para congraciarse con el pueblo, levantó edificios suntuosos, remozó el templo de Jerusalén y protegió el país con numerosas fortalezas. El evangelio sitúa durante su reinado, el nacimiento de Jesús, la adoración de los magos y la matanza de los inocentes. Herodes Filipo residió en Roma y careció de ambición política. El evangelio le presenta bajo el nombre de Filipo y reseña cómo su esposa Herodías le abandonó para casarse con su cuñado Herodes Antipas. Estamos haciendo un recorrido por la familia no tan agraciada de la que estamos mencionando ahorita, de los herodianos. Herodes Antipas fue tetrarca de Galilea y Perea. El título de tetrarca equivale a lo que podría ser un conde o un marqués. Fue él quien, por instigación de Herodías, hizo decapitar a Juan el Bautista y durante la pasión interrogó y despreció a Jesús. Herodes Agripa I fue rey de toda Palestina. Hizo decapitar a Santiago el Mayor y encarceló a Pedro. Según narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, murió carcomido por una cruel enfermedad. Santiago fue el primer mártir entre los 12 apóstoles. Pedro estaba amenazado de muerte. Eso lo pudimos ver en los primeros 2 versículos. Empieza el capítulo 12 diciéndonos, por aquel tiempo el rey Herodes emprendió una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Hizo degollar a Santiago, el hermano de Juan. Si recordamos, Santiago y Juan eran los hijos de Zebedeo. Así es que ellos dos fueron los que siempre estuvieron muy cercanos a Jesús. Ahora nos estamos dando cuenta que él va a ser el primer mártir de los apóstoles. Luego nos menciona aquí. ¿A qué? ¿Perdón? No, nada. Ok. Disculpa. Nos menciona aquí que como el rey Herodes se dio cuenta que esto agradaba a los judíos, entonces hizo apresar a Pedro y él tenía planeado asesinarlo, pero por el tiempo de las fiestas de Pascua quería esperarse. Así es que lo mandó a apresar. Dice, por los testimonios que no están contenidos en la Biblia, conocemos cómo Herodes Agripa supo ganarse la benevolencia del pueblo judío y sobre todo del partido farisaico, observando la manera de vivir de los fariseos. Por el afán de granjearse el aplauso del judaísmo, hostigó a la comunidad cristiana de Jerusalén, sobre todo a los apóstoles, a quienes por consejo de Gamaliel no se les había molestado desde el segundo juicio oral delante del Sanedrín. Herodes Agripa II, con el consentimiento romano, reinó sobre algunos territorios de Judea. Concluyó la edificación del templo de Jerusalén iniciada por su abuelo Herodes I el Grande. Desgraciadamente, dicho templo fue destruido por los romanos 7 años después de su consagración definitiva. El rey vivió maritalmente con su hermana Berenice.
Los Hechos de los Apóstoles narran el interrogatorio a que sometió al apóstol Pablo. Esto lo vamos a ver ya casi en los últimos capítulos. Otro de los Herodes, pero ahora va a ser Herodes Agripa II. En el versículo 3 dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Por eso eran cómplices de Herodes, porque este fue motivado por el aplauso de aquellos. Los que quieren agradar a los hombres en lugar de agradar a Dios, siempre son víctimas del maligno. A este hombre perverso no le interesaba la justicia, sino que fue movido por la pura conveniencia política. Al ser cruel con la iglesia, ganó el favor de los judíos sin ofender a los romanos. Pedro era un blanco especial para los judíos fanatizados porque se atrevió a entrar en la casa de gentiles y a comer con ellos. Dice, ¿es difícil para Dios remover grandes piedras y abrir grandes puertas de hierro? De la misma manera, Dios puede vencer todo obstáculo en nuestra vida para que seamos fieles y para que hagamos la obra de Él. A veces creemos que nuestros problemas son insuperables. Recordemos esta puerta de hierro que se abrió por sí misma. El mismo Pedro llama a nuestra salvación un rescate. Esto se refiere al versículo número 4, donde nos estamos dando cuenta que fueron enviadas 16 soldados, 16 personas para poder mantenerlo bajo custodia, porque ya sabían que en otra ocasión Pedro se había podido liberar y tranquilamente se fue a seguir evangelizando en la plaza. Así es que aquí nos vamos a enterar cómo estuvieron haciendo una guardia de 2 personas que lo tenían encadenado, uno de cada lado, 2 personas que estaban en la puerta, eran 4, y luego cada determinada cantidad de horas se iban cambiando para poder mantenerse todos despiertos. Aparte tenían el temor de que si ellos no estaban al pendiente, les podía suceder lo mismo para lo que el preso estaba destinado, que era la decapitación. Dice, la vida de Pedro estuvo en gran peligro. Seguramente el plan de Herodes era sacarlo para ejecutarlo, pero Pedro tenía plena fe y confianza, como también conciencia limpia, y simplemente encomendó su alma al Señor y durmió. Así es que imagínense estar encadenado y apresado y con la noticia de que al día siguiente iba a ser decapitado. Él, con toda tranquilidad, durmió y estaba precisamente en ese momento cuando se le aparece el ángel del Señor. Dice, la luz que resplandeció en la celda oscura es el símbolo de la proximidad de Dios. El hecho de que el ángel se cuide de cada pieza de la indumentaria es una indicación de cómo la ayuda divina se refiere a todo lo que es necesario al hombre, y también se dice intencionadamente que el apóstol se da cuenta de la realidad cuando el ángel ya ha desaparecido, porque nos damos cuenta que le da instrucciones de que se ponga el manto, que se calce las sandalias. Pedro estaba dormido, así es que él no sabía todavía si eso era una visión, un sueño, y sin embargo, así fue atravesando las puertas hasta que al final, cuando el ángel desapareció, se dio cuenta que ya estaba en la calle y rescatado. Dice, Herodes pensaba llevarlo ante el pueblo, obviamente para ejecutarlo después de la Pascua, porque los judíos creían que era una profanación ejecutar a alguien durante esta fiesta. Pero todo lo que el rey hizo para evitar que Pedro escapara sirvió para confirmar el milagro hecho por Dios. Compárese la tumba de Jesús.
Fue una tumba labrada en piedra, una gran piedra fue colocada contra la entrada, fue sellada la tumba y se puso una guardia. Y sin embargo, los guardias no pudieron detener que Jesús saliera de esa tumba. Dice, San Lucas muestra el poder de la comunidad orante de un modo que impresiona singularmente. La iglesia oraba fervientemente y sin cesar, porque les parecía que iban a perder a Pedro también. Imagínense que ya habían perdido a Esteban, que ya habían perdido a Santiago y que el próximo en seguir era Pedro. Así es que ellos lo único que podían hacer era estar orando fervorosamente, como lo dice aquí Lucas, creyendo que a lo mejor no iban a poder rescatarlo con vida. Dice, además ellos mismos podían ser prendidos y azotados o encarcelados por seguir orando. Pero como Daniel, perseveraban en la oración. ¿Cuántas veces oramos fervientemente al Señor? Jesús nos enseña que debemos orar sin desmayar y nos enseña cómo debemos orar. Seguramente la iglesia oró de acuerdo a lo que dice la palabra del Padre Nuestro, ¿verdad? La frase, hágase la voluntad del Señor. Esta sirvienta, Rode, en español Rosa, demostró valor al acercarse a la puerta. Imagínense si estaban ocultos orando en una casa, en la casa de Marcos, de Juan Marcos, y alguien toca la puerta, ¿quién tendría el valor para asomarse a abrir si sabían que estaban siendo perseguidos? Sin embargo, la muchacha que ayuda tuvo el valor y se asombró tanto de verlo que reaccionó de una manera que hasta provoca la risa, porque no es posible que estuvieran orando por Pedro, sabiendo que estaba encarcelado, y resulta que era Pedro quien estaba tocando a la puerta en ese momento. Dice, reconoció la voz de Pedro. Sin duda, él estaba frecuentemente en esa casa. Sería imposible describir el gozo de esta muchacha. La reacción de ella nos recuerda que estamos leyendo acerca de gente ordinaria, gente como nosotros. Pedro está ante la puerta de la casa que desde hace mucho tiempo le es familiar. Conoce a María, la madre de Juan Marcos, y conoce a todos los que ahora están reunidos dentro de la casa y todavía oran por él. De este Juan Marcos, bueno, pues posteriormente nosotros sabremos que va a ser el segundo de los evangelistas y que también escribió una gran parte de las memorias de San Pedro, ¿verdad? Que originalmente así se llamó el texto que escribió Marcos, las memorias de San Pedro, porque estuvo muy cercano a él. Entonces, dice aquí, antes de continuar con el versículo 19, hay una parte donde nos dice que San Lucas no es muy explícito en la manera en cómo murió Santiago. No lo relata de la misma forma como lo hizo con Esteban. Y ahora nos vamos a dar cuenta que es justamente también en este capítulo donde San Lucas solamente nos dice que Pedro se va a otro lugar, y con esto nos vamos a dar cuenta que aquí se cierra el ciclo de la participación de los hechos de Pedro, porque a partir del siguiente capítulo, quien va a tomar el protagonismo va a ser San Pablo. Entonces, aquí después de que logró Pedro salir de la cárcel, dice Herodes, ya en el versículo 19, tendría que reconocer que se hizo un milagro, o de otro modo tendría que matar a los soldados, porque los soldados que dejaban escapar a los presos tenían que pagar con sus propias vidas. Escogió esta última opción. En lugar de admitir
que Dios había hecho un milagro. Obsérvese bien otra vez que los milagros no siempre convencen a la gente. Así es que nos estamos dando cuenta de lo que hizo Herodes con tal de no reconocer el milagro que había sucedido con la libertad que había podido recuperar Pedro. Así es que, continuando en este capítulo, dice, Herodes apareció cubierto. Bueno, si recordamos que había una etapa de hambruna y que había gente que iba a solicitarle, que necesitaba sustento, vemos esta parte en la que él, con su soberbia, con su altivez, se viste, queriendo imitar a un dios, dice, con un manto real, cuyos bordados de plata centelleaban a los rayos del sol. Cuando el pueblo le tributó los honores divinos, según Josefo, el historiador, Herodes, en el mismo instante, se sintió atacado de una enfermedad misteriosa que le desgarraba las entrañas y fue llevado a su palacio, donde murió algunos días después. El perseguidor murió y la palabra del Señor crecía. Al terminar el relato de la persecución dirigida por Herodes, Lucas vuelve a relatar el progreso del evangelio. Reflexionemos. El perseguidor castiga a los soldados. Herodes se retira a la ciudad donde tenía su residencia. ¿Reflexionó sobre la extraña evasión del apóstol? ¿Desistió por esta causa de seguir persiguiendo a la iglesia? No lo sabemos. Pero para Lucas tiene importancia mostrar el fin de este hombre. Este fin es para Lucas un símbolo expresivo de la imposibilidad de vencer a la iglesia y un símbolo de la acción punitiva de Dios que recae sobre todos los que obran contra su iglesia. Herodes tiene un fin espantoso. No sabemos la índole de esta enfermedad, que se describe de un modo popular diciendo que Herodes murió comido de gusanos. Sin embargo, la descripción nos recuerda aquel castigo que en otro tiempo sufrió el rey de Siria, Antíoco IV Epífanes, por sus delitos contra el pueblo judío. Esto está en la segunda de Macabeos. Aunque San Lucas muestra este delito como causa de la intervención de Dios, sin embargo, todo el contexto hace suponer que el autor también ve la represalia por lo que Herodes ha pecado contra la iglesia de Dios y por tanto contra Cristo Jesús, el único y verdadero Señor. La iglesia continúa progresando. La palabra del Señor, o como se podía traducir según otra transmisión del texto, la palabra de Dios crece. Una vida indestructible se contiene en esta palabra. Es el poder vital del Señor resucitado y glorificado. Es la fuerza del Espíritu Santo que Jesús ha resucitado y que Jesús resucitado ha prometido a su iglesia cuando dio a los apóstoles el encargo de ser sus testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Hemos seguido este testimonio de los apóstoles una etapa tras otra. Hemos visto el poder que resultó eficaz por medio de la iglesia, de su mensaje y de su virtud milagrosa. Hemos visto cómo los hombres escuchaban, se rendían a la palabra y le daban fe. La fuerza del Espíritu llenaba, fortalecía e iluminaba a la iglesia en el camino que ella había seguido hasta entonces. Esta fuerza
estará con la iglesia, así nos lo mostrarán los siguientes capítulos, cuando se resuelva a recorrer el camino de la misión universal. En la última frase ya vemos los hombres que están llamados a retransmitir el mensaje, Bernabé y Saulo, y con ellos el primo de Bernabé, Juan Marcos. La enumeración de estos nombres produce el efecto del anuncio de un programa. Bernabé y Saulo, los dos grandes amigos, recorren el camino de vuelta desde Jerusalén a Antioquía y dentro de poco saldrán de esta última ciudad para la obra a que los ha destinado el Espíritu Santo. El Evangelio está constantemente en camino. Hasta aquí, la intención de la obra de Lucas fue mostrarnos este avance del Evangelio. Lo que se pretende en todo lo que sigue es continuar mostrándonos cómo sigue progresando el mensaje de la salvación. Así es que después de que leemos los últimos versículos donde nos está diciendo acerca de cómo la palabra de Dios crecía y se difundía, nos vamos a dar cuenta que ahora empieza la misión para la que fue llamado Saulo, junto con Bernabé. Nos daremos cuenta después que ahorita en primer término se menciona a Bernabé y con el paso de los siguientes capítulos, el número 1 lo va a tomar San Pablo. Otra cosa que también debemos de mencionar es cómo en este capítulo iniciamos dándonos cuenta de la intención del rey Herodes, cuya intención era asesinar a Pedro y seguir persiguiendo a los cristianos. Y vemos el triste desenlace. Quien esperaba asesinar a los cristianos resultó muerto de una manera muy trágica y la verdad muy dándonos a entender que pudiera, algunos de los exégetas mencionan que pudiera haber sido algo como justicia divina, para que el orgullo, la altivez, la prepotencia y todos esos adjetivos que le caracterizaron durante su vida se vieran en evidencia frente a todos los que estaban en el momento que sucedió esto. Y bueno, pues eso es lo más sobresaliente de este capítulo. Demos gracias a Dios del mensaje que acabamos de recibir y de la idea bien clara que nos queda, que los hombres pueden seguir pasando y los enemigos pueden seguir apareciendo, pero el Espíritu Santo se encarga de seguir haciendo que se cumpla la palabra y lo que pidió Jesucristo a los apóstoles, de seguir evangelizando y llevar la palabra hasta los confines del mundo. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces hondas en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe. Que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra. Enséñanos a hacer silencio para escuchar tu voz. Que nuestros frutos sean generosos conforme a los dones que nos has regalado para el bien de todos. Amén. 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 Muy bien. Excelente exposición como siempre, profesora Arcedalia. Y a ver qué comentarios tenemos, a ver qué riqueza descubrimos en estos pasajes bíblicos y cómo los podemos aplicar a nuestra vida hoy. Con toda confianza. A ver, ¿quién dijo yo?
A mí me gusta el detalle de ver cómo los apóstoles recibían ayuda de parte de Dios. Cuando necesitaban, en cualquier situación, Él mandaba siempre ayuda. Nosotros debemos tener esa confianza de que Él también va a darnos la ayuda, porque siempre está atento a lo que estamos haciendo nosotros. No vamos a esperar que venga un ángel, pero sí nos presenta ángeles sin alas, que siempre nos dan la mano y nos dan la ayuda que necesitamos. Y otro detalle que me llama mucho la atención es de que lo que no soporta a Dios, lo que más le molesta, es de que se quieran en su soberbia igualar a la altura de Dios. Y es cuando los fulmina a la gente, los quita del camino. Es lo que pasó con el presidente Hugo Chávez, que se quiso creer igual que Dios y dijo, ni Dios me quita. Y en menos de un año quedó fulminado el pelado también, igual como pasó con Herodes. Todo por la soberbia de que se sienten tan grandes y quieren equipararse o igualarse a la altura de Dios. Eso es lo que más me llamó la atención de este pasaje. Muy bien. Pues sí, por eso San Miguel Arcángel siempre va a decir, ¿quién como Dios, verdad? Me acaban de mandar ahorita en la tarde que se va a presentar en los cines un documental o una película sobre San Miguel Arcángel. Y qué bueno, porque dice mi madre que hace muchos años se rezaba al finalizar la misa tanto un pasaje del Evangelio de San Juan como también la oración a San Miguel Arcángel. Siempre se invocaba para que nos protegiera la iglesia de los poderes del maligno, ¿verdad? Entonces San Miguel es siempre pues invocado por el pueblo de Dios, y México está bajo la protección de San Miguel Arcángel, y que dice, ¿quién como Dios, ¿verdad? ¿Quién como Dios? Y así se saludan los que están ahorita en el grupo de San Miguel Arcángel, de la Madre Connie, ¿verdad? Los caballeros de San Miguel. Y le dices, caballeros de San Miguel, y responden ellos, ¿quién como Dios? Hace muchos años le dije a un señor que apenas llevaba muy poquitos días de ser miembro de este grupo, y le digo, San Miguel Arcángel, y dice, ¿quién como yo? Nos dio mucha risa porque, oye, espérate, es quién como Dios, no quién como yo. Espero que me esté viendo o lo vea después y se ría. Ahora es diácono. Lo traicionó el nervio. El subteniente, como decimos nosotros. Sí. Entonces, en verdad, Dios resiste a los soberbios, dice Jesucristo, y da su gracia a los humildes, y lo dice también San Pedro, ¿verdad? Entonces, dice, postrémonos ante Dios porque Dios da su gracia a los humildes, ¿verdad? Resiste a los soberbios. Y lo dice la Virgen Santísima en el cántico que ella hace del Magnificat, ¿verdad? Derriba del trono a los potentados y enaltece a los humildes. Ahorita se ha exaltado mucho en la psicología moderna, la psicología contemporánea, el ego, el yo, la autoafirmación, el respeto a la dignidad humana, pero a veces caemos en el otro extremo, en un egoísmo, una egolatría, y que no podemos soportar que alguien nos dé la contraria porque estallamos, ¿verdad? Y hay que ser humildes y aceptar también que se nos diga algo diferente o nos cuestionen, o incluso, aunque no sea verdad, pues es parte también de aprender a ser humildes y aguantar por amor las injurias del prójimo. Dice la iglesia que una de las obras de caridad es soportar con paciencia, ¿verdad? Los defectos del prójimo, y yo diría, y de uno mismo también, pero también las ofensas, las injurias, ¿verdad? Soportarlas por amor. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo?
Luego, padre. Adelante, A mí Edelmira. me llamó mucho la atención de la actitud de Herodes, de que después en su persecución, después de decapitar a Santiago, viendo que eso agradó a los judíos, decide encarcelar a Pedro y para después también ejecutarlo. O sea, el hecho de que solo por agradar o para tener más popularidad, no sé, eso a mí también me llamó mucho la atención. Pues en realidad muchas cosas se hacen por popularidad. Sí, En la vida de la sociedad, muchas personas, especialmente, no digo que todos, porque hay políticos muy íntegros, pero hay otros que por querer quedar bien son capaces hasta de vender su alma al diablo, ¿verdad? Y ujú, prometerle el sol, la luna y las estrellas al pueblo y ganarse al pueblo, pero no porque les interese el pueblo, a veces no, es no, su imagen. A mí me preocupa cuando los políticos utilizan pues mucho a los pobres, ¿verdad? Dicen que los pobres y los jóvenes son carne de cañón para intereses pues políticos y no tan buenos, ¿verdad? Sino los utilizan y que siempre andan tras de estos dos sectores de la población, ¿verdad? Que son vulnerables, que están necesitados y pues no lo hacen por el bien del pueblo. Entonces, pues que Dios nos ayude y nos prevenga de esa gente porque hacen mucho daño e incluso martirizar a alguien, como en este caso los apóstoles, porque eso les traía congratulación con los judíos o con los romanos, pues es muy grave, ¿verdad? Porque matar a una persona o perseguirla o hacerle daño por otros intereses, pues qué pena, ¿verdad? Hasta dónde puede caer el ser humano a la crueldad cuando no hay principios, cuando no hay valores, cuando, como dice el Evangelio, cuando Cristo pone el ejemplo de aquel juez inicuo que no escuchaba a la viuda y decía, ni temía a Dios, ni temía a los hombres. Pero nada más para que no le molestara a la pobre viuda, pues le hizo justicia. Dice, si eso hizo ese hombre injusto, ese juez injusto, valga la contraposición, dice, pues ¿qué no hará Dios cuando ustedes le invocan y oran con confianza? Él les va a dar pues justicia y les va a hacer justicia. Entonces, siempre confiamos en que Dios nos va a hacer justicia en esta vida y en la otra, ¿verdad? A ver, ¿alguien más quiere comentar algo? Con toda confianza. Padre, yo también, bueno, hay otro puntito también que me movió también, en la confianza de Pedro, de estar encarcelado, encadenado con los guardias, ahora sí que a piedra y lodo, y sabiendo que lo iban a ejecutar. Al día siguiente. Y todavía al día siguiente, todavía él se pone a dormir, ni insomnio tuvo. Pues O eso sea, dice la escritura. Eso esa, dice, esa eso confianza. dice San Lucas que no estaba ahí, ¿verdad? Ajá. Hay que ¿Quién creerle a San sabe Lucas. si estaría Ajá. durmiendo o no? Pero lo que sí es que tenía una gran confianza en que el Señor lo iba a liberar. Esa confianza que debemos de tener, aunque sea nosotros que tuviéramos una pequeña confianza de esa que tuvo Pedro, Pues sí, porque con cualquier tribulación ahí nos andamos ya ahogando nosotros, pues hay que tener la confianza también de que vamos a salir adelante. sí. Y más cuando debes dinero. Sí, Este, sí, decía mi papá que nunca debiéramos nada a nadie, y menos dinero, porque dice, es muy feo pasar las noches contando las vigas del techo, ¿verdad? Que no te puedes dormir y ahí estás checando en aquellos años y pues las casas eran pues con otra forma de construirlas, donde ponían madera y alguna
algún material suave, no muy pesado, pero se ponían vigas. Entonces, él decía que cuando hay preocupaciones, pues no se puede dormir a gusto, ¿verdad? Entonces hay que confiar en Dios, confiar en Dios. Por eso es muy importante abrir el día con una oración y cerrar el día con una oración para poner en manos de Dios, pues, nuestro día y nuestra noche y nuestro descanso y poder restituirnos al día siguiente con ánimo y con fuerza, con vitalidad para seguir adelante, ¿verdad? Incluso a veces es bueno tener una libretita y una pluma en el buró para que todo lo que te preocupe, ahí lo pongas. Pero también en las manos de Dios. Pero también porque a veces en la noche Dios te inspira ideas muy buenas, muy iluminadas y que a veces se te olvidan en el día, pero si las anotas, pues vas a poder utilizarlas para bien, ¿verdad? Porque Dios también nos habla de noche, nos dice el salmista, ¿verdad? Que Dios nos instruye también de noche, en el sueño, en ese momento que estamos descansando. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues San Pedro, pues sí es ejemplo, igual que San Pablo. Para mí son de los grandes modelos de vida cristiana, de vida católica, de la iglesia, y pues por algo la iglesia los ha unido en el calendario y en la liturgia, en la devoción, en la oración, y los pone como los dos grandes apóstoles. ¿Alguna otra pregunta, comentario del tema? Con toda confianza. A ver, Tere, ¿qué le gustó? ¿Qué le llamó la atención? Tere Torres. Active su micrófono. Ah, bueno. Ahorita, ok. A ver, Tere Guajardo. Buenas noches, padre. Igual a mí me llamó mucho la atención cuando el ángel le dice a Pedro y salga, y que cuando llega con los apóstoles dicen, lo reconocen y dice, será su ángel, o sea, no puede ser que esté aquí. Entonces, esa actitud de que a veces dudamos, era Pedro, pero dice, no, pues no puede ser que sea Pedro, será su ángel. Pero la confianza de Pedro levantarse y salir sin miedo también me llama mucho la atención, de que nos hace falta mucho ese valor, esa seguridad, esa confianza en el Espíritu Santo y en la luz que nos ilumina y nos guía por el camino. Sí. Ujú. Y qué valiente la mujer también que abrió la puerta, ¿verdad? Ujú, sí. Rosa. Pues sí, muchas veces en la Biblia nos dan ejemplo las mujeres de más valentía, ¿verdad? De cómo se avientan, ¿verdad? Muy Es bien. Creo que me que algunos otros escritores, padre, dicen que ella pensaba que a lo mejor ya había muerto y que lo que estaba viendo ahí era el ángel de Pedro. Sí, Entonces, por eso como que se asustó y no supo si abrir o no abrir. exactamente. Sí, pues qué susto, porque sí sabían que estaba muy bien encarcelado, Así es. estaban rezando y pues no lo podía creer ella, ¿verdad? De que fuera él. Entonces, pues sí se asustó y pues bueno, bendito sea Dios, existen los milagros, pero también algo que decía ahí, que no todo milagro pues convence a la gente. Muchas veces la gente, aunque reciba milagros, pues a veces no creen, ¿verdad? Por eso dice Cristo, ni aunque resucite un muerto van a creer. Y su misma resurrección, pues todavía no convence a muchísima gente. Incluso algún sector de teólogos o así estudiosos, pues dicen que resucitó con un cuerpo glorioso, pero espiritual. Y no, pues la iglesia dice que resucitó según la carne, ¿verdad?
y el que fue crucificado fue el que resucitó, y los mismos evangelios pues dicen que dijo: no soy un fantasma, vengan, tóquenme, metan sus dedos en las llagas, denme algo de comer, ¿verdad? Entonces, como que realmente resucitó en cuerpo y espíritu, ¿verdad? Claro, con otras características que antes no tenía, pero sí un cuerpo resucitado, un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no está sujeto a las leyes de la naturaleza y que puede traspasar paredes, puede ir, venir y igualmente, pues, manifestarse de muchas maneras, ¿no? Por eso a veces también no lo reconocía María Magdalena, los discípulos de Maús, no reconocían bien a Jesús, porque ya estaba manifestándose en otra dimensión, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues yo creo que concluimos este capítulo. Muchas gracias, profesora Arce, y gracias, Aurorita, por disponernos y prepararnos todo, que podamos participar muy a gusto en estas reuniones de Biblia. La próxima semana la profesora Arce va a salir, pero vamos a continuar, nos va a dejar aquí los temas. Vamos a continuar con los temas que ella nos ha preparado, nos ha dejado. Y si tenemos alguna duda, pues la anotamos hasta cuando ella venga. Padre. ¿Verdad? Nos diga de qué se trataba, ¿verdad? Porque pues ella ya tiene mucho tiempo dando estos temas y pues me gusta mucho porque es muy complementario a los libros que llevamos en la escuela bíblica, ¿verdad? De la arquidiócesis, y pues buscó otros autores, especialistas también, que se basan en historiadores como Flavio Josefo y otros autores que recurren a otros autores, ¿verdad? Y pues está muy enriquecedora, de verdad. Estoy aprendiendo mucho, mucho, mucho también como sacerdote. También estamos en proceso de conocimiento, no todo lo sabemos, ¿verdad? Y nos hace falta también profundizar y recordar y pues también ver otros autores. Muchísimas gracias. Que pasen buenas Papá. noches. Igualmente, Dios padre. bendiga, y nos Muchas vemos la gracias, próxima buenas semana. noches. Con el favor Buenas de noches. Dios, nos vemos. Con el favor de Dios. Gracias.